Bueno, desde el domingo pasado, por distintos motivos, se ha convertido de alguna forma en un diálogo interno ese himno que cantamos, Él me sostendrá. Y durante toda esta semana, pensando en distintas situaciones que a todos nos toca vivir, no vamos a competir esta mañana a ver quién tiene más o menos problemas, pero ante esas situaciones que nos toca vivir, siempre surgía de mi diálogo interno esa frase de ese himno, Él me sostendrá. Él me sostendrá. ¿Y quién es el que nos va a sostener? Nada más ni nada menos que el Señor que hemos estado alabando en esta mañana. Todas las alabanzas de esta mañana, casualmente o providencialmente, están directamente relacionadas con el sermón, con los textos que vamos a exponer en esta mañana. Y que, bueno, ¿quién es el que consuela? El Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, presten atención, es el creador y sustentador de todas las cosas, el autor de la vida, el gran yo soy, hablando con Moisés desde la zarza, el ángel luchando con Jacob en Peniel, el cuarto ser con apariencias humanas en el horno, con los amigos de Daniel, el rey sentado, y también cantamos esto en la visión, el rey sentado en el templo celestial de Isaías 6, el león de la tribu de Judá, nuestro Emmanuel, nuestro príncipe de paz, nuestro consejero admirable, nuestra porción en la tierra de los vivientes, nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra encarnada de Dios, como también mencionó el Fede en la oración, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la vid verdadera, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el camino, la verdad, el primogénito de los muertos, nuestro hermano mayor, nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote que empatiza con todas las experiencias humanas, a excepción del pecado, nuestro máximo pontífice, el autor y consumador de nuestra fe, nuestra expiación, justificación, redención y propiciación, el obispo y pastor de nuestras almas, nuestro proveedor y sanador, nuestra sabiduría, nuestra cabeza y piedra angular, nuestro amado esposo, nuestro amigo, nuestro Dios. El Señor Jesucristo es el todo en todos los creyentes de todos los tiempos. La pregunta es, ¿se puede perder la salvación con un Salvador así? Si nosotros vemos los títulos y las cualidades, que son más, yo elegí bastante, pero hay más, de quién es el Señor Jesucristo, de quién es la segunda persona de la deidad a la que en esta mañana hemos venido a alabar y la que en esta mañana desde el púlpito deseamos exaltar, no tiene lógica argumentar que esta salvación tan grande, de alguna forma o por algún motivo, se pueda perder. Y Pablo dice en el verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos cantado en esta mañana, ahora hay libertad. Ahora no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, dice el texto. Y esa ninguna condenación hay es para hoy, es para mañana, es para pasado mañana y es para todos los días hasta que crucemos el mar de cristal y lleguemos a la presencia del Señor. No caduca. No hay condenación. Nadie te puede condenar. Ahora hay libertad. Ahora el texto dice también para los que están. La expresión original de los que están, es, además de identidad, de estar en Cristo, de identificarnos con Cristo, es el sentido de un lugar inexpugnable donde nadie puede entrar. Les pido disculpas, estas son las manitos que me da el Señor. Tengo manitos de nena, hubiera sido mejor alguien con manos más grandes, pero es como que tu vida y mi vida, estamos hablando en el sentido de la salvación. Recordemos que el tema central de esta carta es la soteriología, el plan de salvación. La vida del creyente transcurre en un lugar inexpugnable, una torre fuerte, un castillo fuerte, donde nadie puede entrar a hacer daño. Eso es estar en Cristo. Más allá de identidad, es un lugar de reposo, donde nadie te puede quitar la salvación. Es unas manos cerradas en un estado de protección inexpugnable, potente, del cual nadie puede salir y al cual nadie puede entrar para hacerte daño. Torre fuerte, como decía Martín. Nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará, también cantamos en esta mañana. Están en Cristo Jesús, una promesa escatológica, pero también es una promesa para esta vida presente. Y la justicia, esa justicia de la cual también hemos cantado, que nos ha imputado el Señor,
tiene dos características o dos caras. Es una misma justicia con dos caras. Está la justicia imputada y la justicia impartida. Y también en esta mañana cantamos de que Él de justicia me vistió. Todos los signos están directamente relacionados con el sermón de esta mañana. Y esa justicia impartida es la justicia que se va a ir perfeccionando en la vida de cada uno de nosotros en este proceso de santificación progresiva. Siempre decimos lo mismo y lo vamos a decir siempre desde la alabanza del púlpito. La santificación progresiva, la santificación es la tarea más importante de cada uno de los creyentes. Y como siempre decimos, se trata de mortificar pecados a través de los medios de gracia y también de atribuir nuevas virtudes en cuanto a las virtudes de Cristo. Y el Señor usa los medios de gracia, usa las disciplinas espirituales, pero muchas veces en tu vida y en mi vida el Señor trae disciplina. Una disciplina paternal, una disciplina amorosa, pero una disciplina que para que sea disciplina y funcione, tiene que ser dolorosa. La disciplina dolorosa y amorosa del Padre. Pero además Dios nos beneficia en sus misericordias concernientes a esto que es la salvación, especialmente en dos de esas misericordias que ya la hemos estudiado muchas veces: la expiación, la transferencia de culpa, y la justificación, la transferencia o imputación de justicia. Y nos ve en Cristo, y también cantamos de algo de eso en esta mañana, como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, en este nuevo estado, en esa justificación, en esa justicia imputada legalmente, putativamente delante del Padre, Él nos ve en Cristo justos. En la justicia impartida, el Señor va desarrollando más santidad en nosotros, en esta progresión de santidad, pero legalmente el Señor a nosotros nos ve justos en Cristo, justificados pues por la fe. De eso se trata, desde el mismísimo día de tu nuevo nacimiento, y nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Dice el texto ninguna. La palabra ninguna en el original significa que no hay rastro o partícula. ¿De qué? De condenación. Ahora en Cristo, Cristo te ve y no hay ningún rastro ni partícula de condenación. Catacrina es la palabra griega, es una palabra bastante fea, suena feo, de maldad, para condenación, y significa acusación. Ahora en Cristo no hay partículas, no hay rastros de acusación para aquellos que están en Cristo Jesús. El Señor te mira a cada creyente que está sentado y yo parado en esta mañana, o a los que van entrando, como si nunca hubiesen pecado. Es extraordinario. Y nosotros seguimos pecando. De hecho, reflexionemos en todas las veces que hemos pecado. Antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor, que por cierto son muchas y han sido muchas. Y el Señor en Cristo te mira como si nunca hubieses pecado. Y vos decís: Señor, pero ¿estás seguro? ¿No se te está escapando algunos detalles? ¿Tus registros están bien? ¿Tu computadora celestial funciona bien? ¿El disco duro está bien? ¿No tenés, Señor, un registro de todas las veces que sustraje durante los 6 meses del año, por lo menos, sin contar los otros años, esto del negocio de la Mónica? ¿No los contás? ¿No llevas contado cuánto ya me llevo? El Señor sabe mejor que yo, tiene una contabilidad. Pero en Cristo, Él me ve como si yo nunca hubiese sacado ninguno. Estos, que son muy ricos. Hay otros que son más ricos. Señor, no tienes la cuenta de cuántos alfajores llevo robado en lo que va del semestre. Pero ¿por qué, Señor, ninguna acusación? Y el Señor en Juan capítulo 5, y le invito a que lo busquen y después se queden un ratito en el Evangelio de Juan, en el verso 24, el mismo Señor Jesucristo, concerniente a la no condenación, a la no acusación, dice: Jesús dijo: en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ya tiene, ese es un énfasis mío, vida eterna, y no viene a condenación, no hay acusación. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ya tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, y si hay algún arminiano en esta mañana, que no creo, pero si alguno nos está visitando, el arminiano caprichoso diría: bueno, dale, pero ¿y qué pasa? Está bien, el texto dice: no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando el creyente peca? ¿Qué sucede cuando sacamos el alfajor? Estoy poniendo como ejemplo un pecado que puede ser respetable si se quiere, pero no lo es, pecado. ¿Qué sucede? El arminiano caprichoso, el diablo nos acusa, pero el arminiano de alguna forma también. ¿Qué sucede?
Bueno, el texto dice, ha pasado de muerte a vida. El texto que acabamos de leer de Juan. ¿Cuándo se produjo eso? El mismo instante de tu regeneración y de tu conversión. A partir de allí ya pasaste a ser propietario del boleto de la vida eterna. Juan también dice en el capítulo 6, también les propongo que lo busquen, 6:39 al 40, dice el Señor, y esta es la voluntad del Padre, concerniente también a la salvación, a la no pérdida de la salvación. Estoy cumpliendo la promesa de la escuela dominical del domingo pasado, estoy hablando aún más de la perseverancia de los santos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, y está hablando de seres humanos, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí cuando habla de resucitar, entendemos que está hablando de seres humanos. El verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Todo aquel que cree en el Señor Jesús tiene el boleto de la vida eterna desde el momento del nuevo nacimiento, y en el día postrero un cuerpo glorificado. Ninguna condenación. Hay libertad. Ninguna condenación. Y la voluntad del Señor para tu vida y para mi vida es que vivas en esa realidad de libertad. Sin sentimientos de culpa. Que la culpa no te acuse. Que el sentimiento de culpa no te esté gobernando y no te esté maltratando. Porque las culpas de todos tus pecados ya fueron transferidas a la persona del Señor Jesucristo en la cruz. Transferencia de pecado, expiación. Un cuerpo glorificado. Lo corruptible y lo temporal será absorbido en un tiempo por aquello eterno e incorruptible. En la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Una promesa escatológica. Ahora, ese momento, ¿cómo será? ¿Será cuando nos venga a buscar el Señor? Pero si nos toca partir a su presencia antes, ¿cómo será ese momento cuando me toque salir de esta dimensión temporal a la eterna, cuando este cuerpo incorruptible pase, este cuerpo corruptible pase a lo corruptible? ¿Me va a doler, Ale? ¿Cómo va a ser? Yo he visto hablábamos esta mañana con Mati antes de la oración, yo he visto mucha gente morir. Ya lo he contado muchas veces, me tocó ver a mi padre morir en mis brazos. ¿Cómo va a ser ese momento para los creyentes? Hoy no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque aún en ese momento Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Ahora bien, ¿cómo es el andar de estos que están en Cristo Jesús? Aquellos que su vida transcurre en salvación, una salvación que no se pierde en la vida de Cristo Jesús. Dice el texto del versículo 1, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra andan, ya hemos desarrollado esa palabra en otro momento, es del griego peripateo, de patear, de caminar, patear la calle como decimos nosotros, significa caminar, pensar, proceder, vivir, reaccionar. Y dice conforme, en las formas, en los estímulos, en la filosofía. Ahora en Cristo, mi forma de proceder, mi forma de vivir, mi filosofía de vida, mi forma de pensar, de reaccionar, mi forma de expresar mis emociones, mis sentimientos, son de acuerdo, no a la carne, sino al Espíritu. Los estímulos vienen de mi nueva naturaleza, y aunque existe una tendencia de pecado, como vimos también el domingo pasado, y yo eventualmente peco y seguiré pecando y seguiré robando alfajores, ese pecado residual, conforme a mi condición caída, no domina ahora en Cristo mi forma de vivir. Ya el pecado no es un tirano gobernante, y como decía Fede el domingo pasado, Dios cuando salva a alguien cambia su voluntad. Cambia su voluntad. Dios cuando salva a alguien cambia su voluntad. De hecho, tengo ahora en Cristo fuertes argumentos para que cada día ese pecado sea más residual. Por eso hablamos de pecado remanente. Ya no está gobernando, y la idea es que cada día lo vayamos matando cada vez más de hambre. Con el alfajor obviamente que no vamos a alcanzar ese objetivo. El único pecado que el creyente no puede mortificar es aquel que no se le da la gana mortificar. Es aquel que no se le da la gana mortificar. Y también Fede dijo algo muy interesante. La carne no se combate con carne. La única forma de combatir el pecado es por el Espíritu. Eso lo vamos también a ver en el transcurso del capítulo 8. Ahora, les hago una pregunta y analizando un poco más también cómo se comporta el pecado. ¿Saben ustedes qué es lo que hace que este alfajor sea rico? El alfajor es rico, este es rico, hay otros más ricos, pero la caja de los que son más caros y los más ricos estaba muy cerrada y no me dio tiempo para... Tenía que hacer todo un poco segundo, bañarme, bueno...
hacer un montón de cosas y para poder sustraerlo agarré este que es de los más baratitos. Ahora, es rico igual y los otros son más ricos. Ahora, ¿ustedes saben qué hace que el alfajor sea rico o que sea más rico de lo que es? No es ni la capa, ni el maní, no es ni el dulce de leche, ni el chocolate. Lo hace más rico el hecho de que es robado. El hecho de lo prohibido, de sustraerlo. Un día a San Agustín le preguntaron, después de haber escrito todas sus confesiones, de haberse convertido allá al Evangelio, cuál había sido el peor de todos sus pecados. Y San Agustín, antes de convertirse al Evangelio, pecó mucho. Y de muchas maneras. Y muchas veces. Y pecados muy grandes, terribles pecados. Recordemos que prácticamente diseminó una buena parte de Europa con hijos que después no reconoció, los fue reconociendo durante el tiempo, y otras perversiones sexuales también antes de pertenecer a la fe. Y su mamá Santa Mónica seguía orando por su conversión. Y Ambrosio de Milán, que era el pastor, por así decirlo, de esta mujer, le decía: continúa orando por la salvación de tu hijo, porque un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Pero un día le preguntan a San Agustín: de todos los pecados que cometiste, San Agustín, ¿cuál crees tú que fue el peor de todos? Y él dijo: el más vergonzoso de todos los pecados era cuando de chico, 5 o 6 años, yo le robaba a mi vecino ciruelas. ¿Qué? Pero hiciste un montón de cosas terribles, prostitución, perversiones terribles, y vos me estás diciendo que el peor de todos tus pecados fue robarle ciruelas al vecino. ¿Sí? ¿Saben qué contestó San Agustín? Yo no tenía necesidad de robarle ciruelas al vecino. De hecho, yo tenía en mi patio mejores ciruelas que el vecino. Pero cruzar el cerco, cruzar la pared, transgredir lo prohibido, ir y robarle las ciruelas al vecino sin que se diera cuenta, eso lo hacía extraordinario. Y fue el peor de todos los pecados. Yo no tenía necesidad de hacer eso. Así funciona la seducción del pecado. Lo mismo que vimos un tiempo atrás con la chiquita que le dieron el vasito con vino para que solamente se mojara los labios y se terminó tomando todo el vino. Verso 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá continúa el apóstol Pablo reforzando los argumentos de la no condenación. La ley del Espíritu de vida. ¿Qué quiere decir esto? Ahora en mí existe, ahora que estoy en Cristo, existe en mí otra regulación que impulsa, como decía el Fede, mi voluntad de acción. Ahora en mi ser interior, ahora que hay una nueva naturaleza, la espiritual, por eso dice ley, hay una nueva regulación que impulsa mi voluntad de acción. ¿De dónde viene esa regulación? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, dice espíritu de vida, aquel que me dio vida en el nuevo nacimiento, en la regeneración, con poder. Ese poder, también lo escuchamos el domingo pasado, sigue operando en cada creyente. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Cuando el creyente es confrontado en la palabra del Señor con un pecado cualquiera, podemos hablar, por ejemplo, de no codiciar, que ya hemos venido hablando de ese pecado, y el Espíritu Santo te confronta porque la palabra del Señor es espíritu y verdad y es vida y te confronta, el Espíritu está trabajando. Pero cuando te rodillas, pasás tiempo de manera persistente orando para mortificar ese pecado y con el tiempo vos que estás logrando vencer el pecado, esa obra es del Espíritu Santo. Esa es una operación del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Funciona. No hay pecado que no se pueda mortificar. Se trata de confortarnos con la palabra y de pasar mucho tiempo en oración para no entrar en tentación. Viene de parte del Señor. Así funciona la santificación progresiva, así funciona la mortificación del pecado. Ese espíritu de vida operó también en la persona del Señor Jesucristo, en su vida de perfecta santidad, pero operó también en el momento de la resurrección. Él fue levantado del poder de la muerte, Él venció el poder de la muerte, fue resucitado con el poder del Espíritu Santo. Dice, en Cristo Jesús, en los méritos de la vida, que lo hemos hablado siempre, una vida 100% perfecta, sin pecado, en su muerte y resurrección. Este nuevo orden espiritual en mi vida ha beneficiado a mi alma con la siguiente misericordia. Dice el texto, me ha librado, me ha redimido, me ha librado de la forma reguladora, todo lo opuesto de voluntad de acción del pecado. Yo antes en Cristo obedecía a otra regulación antes del Señor que me llevaba a hacer otras cosas que ahora no quiero hacer. Esa lucha incesante que también vimos el domingo pasado. Antes yo vivía en otra regulación, en otra voluntad. Antes no tenía argumentos para no obedecer al pecado. Y se me ha librado de la esclavitud del pecado, habiendo soportado Cristo y en Cristo
las consecuencias de todos mis pecados, por carácter transitivo, también me libró de la, ¿qué dice el texto? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ya el pecado no solo no me esclaviza, tampoco me separa. Muerte significa eso. Ya no me separa de Dios. La muerte de la muerte es la muerte de Cristo. La paga del pecado, que es muerte, ahora en Cristo, queda anulada para mí. Por eso no hay condenación. Vuelve a reforzar el concepto. No hay condenación. Nadie puede acusarte, y el enemigo lo hace todo el tiempo, sobre todo con pecados pasados o con algunas caídas presentes. Vas a perder la salvación. Tenés que portarte bien. Tenés que ser un católico romano o tenés que ser un arminiano. Un arminiano todo el tiempo va saltando del cielo al infierno permanentemente. No es bíblico, es una locura pensar que una salvación tan grande, con un Salvador tan eficaz, tan perfecto, se pueda perder. El verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en un cuerpo físico como el de nosotros, perecedero, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Porque lo que era imposible, el original dice, no tenía la capacidad, porque no era su función. No tenía la capacidad. ¿Qué cosa era imposible para la ley? Bueno, como vimos hace un tiempo atrás, el GPS me muestra a mí cómo llegar a un lugar, pero no me lleva. El GPS no justifica, no me libera de la esclavitud del pecado y por carácter transitivo también, tampoco me libera de la muerte. ¿Por qué? Por cuanto era débil de ese texto. Por cuanto era débil. ¿Qué esto quiere decir? Que moralmente yo no tenía fuerzas por la carne. Mi condición caída, a partir de Adán, legalmente imputada en pecado original, no me permite cumplir todo el tiempo con todos los mandamientos de la ley. Lo hemos venido estudiando desde el principio de la carta. No tengo la suficiente fortaleza y voluntad moral para cumplir todos los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Porque la carne no me permite. Y porque aparte no es la función de la ley. Habiendo dejado muy claro también que estamos vinculados a la ley, aún en este nuevo pacto, con las 4 características de la ley. Ya lo hablamos también hace un par de semanas. Pero esa ley no salva. ¿Cuál es entonces el agente salvador? Y el texto dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Ahí está nuestra salvación. Ahí está el agente salvador. No es la ley, no es cumplir los 613 preceptos de la ley, no es venir todos los domingos a la iglesia, aunque hay que venir a la iglesia, no hay que dejar de congregarse. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Significa esto, como dije anteriormente, un cuerpo humano, perecedero, que se desgasta. El cuerpo del Señor Jesucristo era un cuerpo perecedero, el cuerpo con el que nació, estoy hablando de la humanidad, por eso dicen semejanza de pecado. Lo he dicho varias veces, yo no tengo bien en claro cuáles son las enfermedades comunes a los chiquitos de ahí de Palestina, si tienen sarampión, varicela, igual que nosotros, pero el Señor Jesucristo pasó por todas esas enfermedades. Que nadie te diga que el Señor Jesucristo nunca se enfermó, porque eso no es bíblico. De hecho, Él experimentó antes de la cruz el fenómeno de la hematidrosis, transpirar literalmente sangre por una angustia tremenda y terrible. Él experimentó la depresión profunda también, por lo que sabía que iba a padecer. Era un cuerpo perecedero, que se desgastaba. Ese cuerpo, luego de la resurrección, recibió la glorificación. Lo incorruptible absorbió lo corruptible, un cuerpo glorificado. Por eso uno de los títulos que leí en la introducción es primogénito de los muertos, el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. En consecuencia, el plan eterno de redención del Padre envía al Verbo haciéndose hombre, perfectamente Dios. No dejó de ser Dios, como dice siempre Ariel, 200% de una realidad en una misma persona. ¿Cuál es la causa de ese plan de redención? Lo estudiamos también hace un par de viernes en la confesión de fe. Dios, en su omnisciencia, tomó en cuenta que el hombre iba a caer. Por eso dice el texto, a causa del pecado. Y dice en griego, condenó. Esto quiere decir, juzgó, sentenció y mató el pecado en la carne, en el cuerpo del Señor Jesucristo, en la naturaleza humana del Señor Jesús, el cuerpo inmolado. Esa expresión cuerpo allí significa un cuerpo que está preparado para un sacrificio, donde se va a derramar sangre. Y si se derrama sangre, ¿qué se derrama? Vida. Esa es la expresión del cuerpo ahí en el original. Un cuerpo inmolado de un cordero. En este caso, el cordero de Dios que quita, no cubre el pecado del mundo, sino que lo quita. A diferencia de los sacrificios
del antiguo pacto. Una vez más, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Lean por favor ese libro de Owen, es cortito, no debe tener más de 400, no, tiene mucho menos, debe tener no más de 40 páginas. Lean por favor ese libro. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá el apóstol, y ya desde el primer versículo, ha venido haciendo un marcado contraste entre los beneficios de la no condenación para aquellos que ahora andan en el Espíritu, aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que tienen a Dios, que son un tabernáculo, un templo del Espíritu Santo, y el contraste entre aquellos que todavía caminan conforme a la carne, conforme a la antigua naturaleza. Y en el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, los que andamos conforme a la carne, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Como hemos dicho, una ley santa, promulgada por un Dios santo, para un pueblo santo que no tiene la fortaleza moral ni la voluntad de cumplir toda la ley santa de Dios. La justicia que la ley exige, el GPS, como dije anteriormente, nos muestra la santidad de Dios, como también cantamos, y toda la obra redentora que el Señor ha hecho en nuestro favor en Cristo incluye el se cumpliese en nosotros del texto. Ahora, ¿qué significa se cumpliese en nosotros? Esto significa llenar todos los requisitos. Ahora los que estamos en Cristo, los que andamos conforme, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en esa obra de Cristo y en Cristo, no solo nos ve como si nunca hubiésemos pecado, ahora el Señor también nos ve como si hubiésemos cumplido siempre todos los mandamientos de la ley. En Cristo. En Cristo. Eso en nuestra realidad cotidiana todavía no es así, por eso la santificación es progresiva, vamos progresando, pero legalmente, posicionalmente, el Señor nos ve justos y nos ve como si nunca hubiésemos pecado y nos ve como si siempre hubiésemos cumplido todos los mandamientos de la ley. Por eso el himno que cantamos en esta mañana, uno de los tantos, dice, su rectitud por la fe mía es, justicia imputada. Ahora bien, y para terminar, el apóstol ha ido mostrando en esta mañana las diferencias que hay entre aquellos que caminan en el Espíritu, entre aquellos que todavía caminan en la carne, y ha traído una buena noticia de que para aquellos que son del Señor, aquellos que tienen el Espíritu Santo, hay cero condenación, no hay rastro, no hay partícula de acusación, de condenación. Te puede acusar falsamente a lo mejor tu conciencia, culpas que no has logrado trabajar bien, te puede acusar el enemigo, de hecho lo hace, uno de sus títulos es el acusador de los hermanos. Te puede acusar el mundo, inclusive la carne, y bueno, y te puede acusar también el arminiano caprichoso, pero la realidad es que todos los verdaderamente que son de Cristo, que están en este lugar, no tienen condenación. Y más allá de que sean expresiones teológicas, verdades teológicas y doctrinales, la voluntad del Señor es que nosotros vivamos, transitemos este peregrinaje con esa verdad. Podés tener problemas, como vamos a ver ahora, podés tener un montón de luchas, pero la realidad es que Cristo quiere que vivas en libertad, porque Él pagó el precio de tu libertad. Redención. Redención. No tiene sentido decir, soy de Cristo y vivir atado a la culpa de pecados que el Señor ya te perdonó. Pero ¿y qué pasa cuando vuelve a pecar? Abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de alguna el texto de Juan, de 1 Juan, dice absolutamente de toda maldad. Yo recuerdo de chico, a lo mejor ustedes no lo conocen, ya pasaron muchos años, cantábamos un corito, Cristo rompe las cadenas, muy conocido en aquel momento tal vez por los hermanos de esa congregación. Cristo rompió las cadenas. No tiene sentido que vivas atados, que vivamos atados a cosas del pasado, a pecados que ya... Tampoco tiene sentido que un mismo pecado te siga ganando la batalla todo el tiempo, porque ahora tenemos armas y argumentos en el Señor para mortificarlo. Depende de la diligencia de cada uno de nosotros. ¿Estás luchando con un pecado X? Confrontate con la palabra y ponete de rodillas. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Volvés a caer, volvés a confrontarte con la palabra y volvés a ponerte de rodillas. Hasta vencerlo, hasta matarlo de hambre. La lucha va a ser hasta que nos vamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad interior. Nos enseñó el Federico eso la semana pasada. Una lucha permanente entre dos realidades.
Pero la mayor de todas las realidades, la espiritual, es la que está gobernando ahora. El pecado ya nos enseñorea, no nos puede gobernar, eso lo enseñó el Leo hace un tiempo atrás. Andamos en el Espíritu, por cierto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es un sello. El Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. Ese es un término comercial, es un pago anticipado por un alquiler o por la compra de un inmueble. ¿Esto qué quiere decir? El Espíritu Santo morando en nosotros es un anticipo de la vida eterna. Haber sido sellados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos habite, es un anticipo de que la salvación no se pierde, de que ya tenemos ese boleto a nuestro favor desde el día de la conversión. Hemos sido sellados, tenemos el anticipo de la vida eterna. Esa otra cosa que los arminianos deberían entender. Tenemos una nueva ciudadanía que está en los cielos. Todas esas cosas, desde el instante de la regeneración y conversión, tienen carácter irrevocables. Nadie te puede quitar el Espíritu. A diferencia de los santos del Antiguo Pacto, tampoco se perdía la salvación, pero el Espíritu Santo se retiraba, iba y volvía. A diferencia de ellos, nosotros hemos sido sellados con ese Espíritu. No se puede ir. Lo podemos contristar, de hecho lo hacemos cuando pecamos. Pero no se va. Tenemos una nueva ciudadanía. Caminamos en este mundo, hablamos con idiomas de este mundo, vemos partidos de las elecciones que nos corresponden a este mundo, pero nuestra real ciudadanía está en los cielos y eso es irrevocable. Nadie te lo puede quitar. No hiciste nada para obtener la salvación, nada puedes hacer para perderla. Tu vida y mi vida, de manera irrevocable, transcurren en las manos del Señor. Ahora, hay un detalle. Muchas veces, y creo que todos, la mayoría de los que estamos acá, hemos vivido o estamos viviendo esta experiencia. Nuestra vida transcurre en ese lugar inexpugnable que son las manos del Señor. Pero muchas veces, ante las distintas pruebas, ante las distintas aflicciones, disciplinas, parece que la mano se abre y que nosotros parece que nos vamos a resbalar y caer por alguna de las separaciones de los dedos. Parece. El Señor está probando tu fe. Recuerda, el himno dice, tu fe puede caer, pero la fe de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios, nunca puede desaparecer. ¿Por qué? Porque Él me sostendrá. Aún en los momentos más oscuros, más difíciles, en las tentaciones más bravas, en la noche oscura del alma, como también decían los puritanos, Él me sostendrá. Él me sostendrá. ¿Has venido en esta mañana a la casa del Señor con pruebas? Yo creo que sí. ¿Han venido con presiones, con cargas, problemas de salud, problemas económicos? Él me sostendrá. Hace tiempo que venís orando por alguien de mucho amor y empatía para que se convierta, para que conozca al Señor, y como Santa Mónica y su hijo Agustín, que era un desastre, ves que cada vez se aleja más de la fe, continúa orando, como dice Ariel. Él me sostendrá. ¿Te gustaría que en este lugar estuviese en esta mañana alguien a quien aprecias un montón y que por distintos motivos va y viene o no viene? Continúa orando. Él me sostendrá. Hay problemas económicos y yo creo que es la figurita que todos tenemos repetidas. Continúa orando. Continúa caminando por fe, obedeciendo. Porque la fuerza no viene de vos, viene del Señor, el poder que opera en cada uno de nosotros. Él me sostendrá. Todo el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es tu relación de persona a persona a las 24 horas de días con el Señor Jesús? ¿Cómo es tu relación personal con Él? Personal, no estoy preguntándote en esta mañana cuánto conoces de teología, cuánto conoces de doctrina, si has entendido de punta a punta la confesión de fe, lo cual es extraordinario y debería llevarnos al Señor, si tienes y te sabes de atrás para adelante o combinando los 5 puntos de la doctrina de memoria, lo cual también es muy importante, o las 5 solas. Mi pregunta es, a diario, personalmente, ¿cómo te relacionas con el Señor? Con la persona del Señor. Ciertamente el Señor está cerca, dice Pablo. ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Cómo persevera tu mente en Cristo todo el tiempo? La voluntad del Señor es que cada creyente esté enfocado y pensando en el Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero vale, yo tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que estudiar. Vos podés hacer todas esas cosas pensando en el Señor, en la persona del Señor Jesucristo. Ese Cristo de la introducción, ese Cristo que nos ha libertado, que ha redimido, que murió en la cruz. Ese Cristo al que hemos venido a alabar en esta mañana. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Cómo persevera? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Por dónde pasan tus prioridades? Hoy es el día del Señor. Y bueno, el local está lleno y podrían haber más personas. Pero ¿y los que no están? ¿Por qué motivos no están? Los que hace tiempo que no vienen.
¿Dejó de ser prioridad el día del Señor? Los que están enfermos, están enfermos. Pero en tu día a día, apartemos el día del Señor, de lunes a sábado, ¿cómo es tu relación con Él? ¿Pasas tiempo hablando con el Señor? ¿Te empapas de su carácter? ¿Admiras la persona del Señor? ¿Estás enamorado del Señor? Me han contado, a mí nunca me ha pasado, pero cuando un joven se enamora de una muchacha, está todo el tiempo pensando en esa muchacha, le escribe y habla. Lo mismo tiene que pasar entre el creyente y el Señor Jesucristo. Yo veo muchas veces, hermanos, dentro de todos los movimientos de sana doctrina, en todas partes, que hablan muchísimo de la doctrina, conocen todos los conceptos teológicos. Veo teólogos por todos lados, lo cual es buenísimo. Ustedes saben que yo siempre voy a defender a las personas que compran, leen libros y siguen leyendo y siguen aprendiendo. Eso me parece fantástico, es hermoso. Pero si todo eso no te lleva a Cristo y a una lealtad y a una devoción por Él, lamentablemente es nada. Es absolutamente nada. Porque es una relación personal. Y cada himno en esta mañana nos ha llevado a la persona del Señor. Su voluntad es que pienses en Él todo el tiempo. La salvación es de Jehová y Jehová es soberano. Esto me recuerda cómo se llamaba antes esta congregación, la gracia soberana de un Dios soberano. Si hoy te toca partir a la presencia, o te toca partir a la eternidad, y eres del Señor, tranquilo. En ese momento el Señor te sostendrá y no hay ninguna condenación. Pero si hay alguien esta mañana que aún no pertenece a la familia de la fe, que no está seguro de ser de la fe o que está seguro de no ser de la fe, venga a Cristo. No repita una oración, no levante la mano, no se deje manipular emocionalmente. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si se va de este mundo sin Cristo, ahí sí va a haber condenación. Y esa condenación va a ser consciente y va a ser eterna. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo en esta mañana, te damos gracias, Señor, en tu misericordia y en tu soberanía, por cada una de las almas que has permitido traer a este lugar. Te damos gracias porque hemos podido cantar y alabarte y abrir tu palabra con libertad. Te damos gracias, Señor, porque cada uno de los creyentes, con total seguridad de salvación, puede argumentar que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Te damos gracias porque nuestras vidas, Señor, más allá de las pruebas, de los dolores, de las dificultades, transcurren no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo y en las manos del Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que todos esos beneficios de los cuales habla tu palabra podamos tomar total conciencia y podamos vivir enfocados en esa realidad. Que nuestra relación con el Señor no sea meramente teológica o teórica, Señor, sino que sea una relación real de amor permanente, un diálogo y un enfoque todo el tiempo en nuestro amado esposo, en nuestra piedra angular, en nuestro Salvador. Te damos gracias por esta salvación tan grande, Señor. Te damos gracias porque sin merecer la salvación, un día nos elegiste, nos predestinaste, nos llamaste a salvación. Te pedimos que bendigas el resto de las actividades y dejamos el resto de la reunión en tus manos, en los méritos sumamente extraordinarios del Salvador y Señor Jesús. Amén.